Entre los árboles del bosque, Noah y Clarice tropezaron con algo que les heló la sangre. Un mago de la torre mágica tendido en el suelo, inmóvil, con el rostro congelado en el puro terror, como si lo hubieran sorprendido en su último segundo de vida. Clarice dudó, tenía miedo al acercarse, pero pensaba, ¿de verdad? ¿Estiró la pata? Sin embargo, Noah le advirtió que solo él podría revisarlo si ella no podía soportarlo. Con la voz temblorosa y pese a sus dudas, Clarice afirmó que sí, que necesitaba saber en qué condición estaba aquel hombre. Noah comenzó a revisar el cuerpo del mago que yacía en el suelo y comentó que el ataque había sido por la espalda. Traicionero. Aquello le parecía extraño, porque los magos cuando sienten una amenaza para su propia vida, dejan que la magia fluya de manera casi automática. Pero en este caso, no quedaba ni un rastro de poder. Clarice murmuró a Malán, su piedra mágica, preguntándole si podía verificar las piedras del bosque si había presenciado lo ocurrido. Mientras tanto, no activó su poder sobre el desvivido. La Rosadita le preguntó qué estaba haciendo y él explicó que cuando un mago sospechaba que algo raro había entre el paso más allá y el más acá, tenía la obligación de conservar la escena. Y por esto, como portador de la túnica blanca, debía proteger el lugar. Incluso se disculpó con su colega por haber llegado tarde. Pero en ese momento se escucharon pasos. Noah los percibió primero y dijo a Clarice que no se apartara de él, porque alguien se estaba acercando. Ambos quedaron tensos por lo que pudiera ocurrir, pero terminaron sorprendidos con quien apareció, Altair. Astor lo saludó con naturalidad, como si estuviera dando un paseo por el bosque. Noah le preguntó qué lo llevaba a esa zona, y Astor respondió que estaba en una misión de búsqueda por un mago que había desaparecido. Fue entonces cuando notó la escena preservada y comentó que parecía haber llegado tarde. Noah le dijo que si hubiera sabido que él iba a llegar, lo habría esperado. Pero Astor respondió que había actuado bien, porque aunque solo fuera 5 minutos de diferencia, mientras antes se conservara la escena mejor. Esa respuesta hizo que el peliazul se estremeciera. Luego decidió que era momento de retirarse. Clarice no alcanzó a despedirse, aunque Astor le regaló una sonrisa antes de que se marchara. Un tiempo después, la protagonista le dijo a Malán que podían salir. Noah preguntó por qué su amigo rocoso llevaba otra piedra. La protagonista le explicó que había enviado a Malá a averiguar quién podía haber presenciado lo ocurrido en la escena. Entonces, acercó la piedra a sus labios. Al recibir energía suficiente, esta piedra del bosque despertó y preguntó dónde estaba. Clarice la saludó y le explicó que la había llevado allí para preguntarle algo. Sin embargo, la piedra reaccionó enseguida, diciéndole que ella era una persona mala. La Rosadita se disculpó por no haber pedido permiso y aseguró que la regresaría al bosque después, pero la piedra insistió, casi gritándole que ella era una persona mala. Noah preguntó qué ocurría. Clarice le explicó que la piedra no dejaba de repetir que ella era mala. De hecho, la piedra del bosque añadió que Clarice era una mala persona porque era amiga de esa persona muy, muy mala, ya que la piedra había visto exactamente lo que sucedió. Cuando comenzaron a surgir los recuerdos del bosque, todo se reveló. El hombre con el que se habían cruzado antes había usado un artefacto cortopunzante y lo había clavado en la espalda del mago. La piedra aseguró que ellos eran sus amigos, porque habían llamado a ese hombre por su nombre. Como Clarice entendía lo que la piedra decía, se sorprendió y terminó exclamando que entonces la persona que atacó al mago había sido Astor. Noah quedó impactado. Ella se tapó la boca, consciente del golpe que aquello representaba para él. Tanto el maestro de la torre mágica como Astor habían cuidado y criado a Noah. Por eso Clarice le dijo que tal vez la piedra estaba equivocada. Pero el peliazul respondió que al contrario, creía que lo dicho era real. Ella le preguntó por qué, y Noah le recordó las palabras que Astor pronunció al llegar, que aunque hubiera solo 5 minutos de diferencia, mientras antes se preservara la escena mejor. Ese tipo de precisión no la tenía un mago común al activar su magia. Nadie hablaba de minutos exactos, a menos que hubiera estado presente desde el primer instante. El peliazul confesó que había notado esa frase, pero no se atrevía a creerlo porque quería pensar que Astor no sería alguien capaz de mandar al más allá a un colega. Clarice lo abrazó por la espalda y le pidió que no llorara. Noah estaba al borde de las lágrimas
y dijo que desde el momento que el maestro Latorre había partido con la calaca, Astor se había convertido en la persona más confiable dentro de la torre. Entonces, ¿por qué haría algo así? Clarice pensó que era la primera vez que lo veía tan frágil. No era el Noah fuerte y firme que ella conocía. Quisiera poder ayudarlo a que no llorara y que pudiera ser feliz mientras que ella siguiera a su lado. La escena cambió hacia una parte del Palacio Imperial. Astor bajaba una grada donde alguien lo esperaba, reprochándole que había llegado muy tarde. Él respondió que había tenido un contratiempo y pidió disculpas. Una mujer desconocida le preguntó si se había encargado de ese asunto. Astor confirmó que él mismo lo había resuelto, incluso escondiendo el cuerpo, y mientras besaba el dorso de su mano, le pidió que no se preocupara, asegurándole que todo sería tal como lo deseaba su majestad, la madre reina. Bombones, estoy sospechando que la madre del emperador es la verdadera villana de esta historia. Hola bombones, yo soy Jessica y bienvenidos a la dulcería de Meili, el lugar donde cada semana preparo un resumen de manhwa, manga, manhwa o cómics para quienes aman los enredos ajenos más que los propios. Y si este contenido te gusta, puedes dejar tu like y compartir. Gracias a eso, esta comunidad sigue creciendo y avanzando juntos. Ahora pónganse cómodos, porque lo que viene está buenísimo. La reina madre le comentó a Astor que recordaría su aportación, pero si tenía algo que debía pedirle, que se lo dijera. El mago le dijo que existía un golem que se había colapsado 15 años atrás durante la guerra contra los monstruos y que necesitaban restaurarlo ellos mismos. Si lo que había dentro llegase a revelarlo a otros, estaba seguro de que no solo él tendría problemas. La señora le respondió que había escuchado que solo un maestro golem podía levantar esas piedras y que como todos habían desaparecido, no existían registros de que alguien más pudiera tener esas habilidades. Astor dijo que siempre existía la posibilidad de que apareciera otro y que si llegaban a identificarlo, debían deshacerse de él. Al día siguiente, Clarice caminaba tranquilamente por el monasterio. La adolescente suspiró y pensó que debido a que Astor estaba involucrado en el caso de la prueba de linaje, era bastante sospechoso, pero todavía no tenían pruebas suficientes. Por eso le resultaba tan frustrante que no pudieran hacer nada. De repente, alguien la llamó como señorita Gresecaya. Cuando volteó, vio que se trataba de Eugenia. La rosadita le pidió que no fuera tan formal y que simplemente la llamara por su nombre. Luego le preguntó qué ocurría. Eugenia le pidió un momento para hablar. Ya sentadas, Clarice quiso confirmar si se refería al Muro del Norte. Su compañera le pidió que le explicara la situación del territorio norte. Clarice respondió que en el norte se encontraba Sheridan, pero también el Muro Norte, que protegía a los aldeanos de los monstruos. Aunque no era tan bonito como las murallas de la ciudad real, era bastante útil. Servía de recuerdo para la población. Además, agregó con emoción que el año nuevo habían fuegos artificiales y mucha gente asistía. Era muy emocionante ver el espectáculo desde lo alto del muro. Luego se disculpó por haberse emocionado de más. Eugenia, sin embargo, dijo que al contrario, se sentía aliviada al escucharla hablar así. Clarice no entendía. Y entonces Eugenia le confesó que su padre había fallecido hacía 15 años, durante una guerra contra los monstruos. La rosadita se quedó sorprendida. Eugenia contó que nunca había encontrado el cuerpo de su padre, pero que sabía que él había sido un caballero real. Según su tía, quien la había criado, él se fue al Muro del Norte, dejándola recién nacida y con unas pocas monedas de oro para su crianza, probablemente porque quería regresar. Clarice preguntó quién era su mamá. Eugenia respondió que no tenía, o mejor dicho, no sabía quién era. También comentó que otros aseguraban que su padre había desertado, pero para ella eso no era una versión aceptable. Por eso quería convertirse en funcionaria pública. Quería investigar lo ocurrido en esa época y restaurar el honor de su padre. Clarice estaba impresionada por su determinación, así que la animó a seguir el camino que había decidido. Eugenia se lo agradeció, aunque admitió que tal vez estaba hablando demasiado. Luego le preguntó cómo había estado sus días en el monasterio. La rosadita expresó que había sido divertido y sorprendentes, porque en su entorno no tuvo muchas oportunidades de convivir con personas de su edad, pero ahí había logrado hacer algunas amistades. También se dio cuenta de que varias chicas se le acercaban para hacerle preguntas, pero al final
se retractaban. Eugenia quiso explicarle y Clarice le preguntó si ella sabía la razón. La rubia le dijo que todos querían preguntarle a quién prefería, es decir, al príncipe o al mago. Clarice se alarmó, preguntando por qué todos deseaban saber eso. Eugenia explicó que era normal a esa edad, pues estaban interesados en los romances. Como ella, Noah y Valentín siempre estaban juntos y destacando bastante, pues sí, era inevitable que existiera curiosidad. De hecho, Eugenia admitió que ella misma tenía un poquito de curiosidad por saber a quién prefería. La Rosadita respondió que los tres eran cercanos porque eran amigos desde la infancia y que realmente no sabía qué significaba eso de que te guste a alguien. Eugenia le dijo que había una forma fácil de saberlo. Justo cuando lo iba a explicar, Valentín apareció. La Rosadita se sobresaltó y Eugenia preguntó si el príncipe había estado escuchando a escondidas. El molesto respondió que de qué estaban hablando, que solo iba pasando por ahí y tenía demasiadas responsabilidades como para ponerse a oír conversaciones ajenas. Aún así, admitió que se sentía un poquito curioso por el tema. Eugenia comentó que le estaba contando a Clarice cómo tomar conciencia de sus propios sentimientos. El príncipe preguntó cuál era el método. Eugenia respondió que era sencillo. Solo debía besar a la otra persona. Clarice pensó que ya había besado a Noah, aunque creyó que no contaba porque en realidad había besado las piedras alrededor de sus ojos. Aún así, se puso rojita de inmediato, incapaz de imaginarse besando en la boca a su amigo. Valentín la observó, notó lo ruborizado que estaba y también miró su boca. Recordar que el método era besar a Clarice lo avergonzó más de la cuenta, pero pronto lo sacaron de sus propios pensamientos cuando Eugenia volvió a hablar. El príncipe dijo que era una conversación trivial y que no le resultaba divertida, así que prefería marcharse. Clarice comentó que suponía que esas cosas no le interesaban, pero Eugenia sí se molestó un poco. Mientras tanto, Valentín iba caminando por el pasillo, todavía pensando en Clarice, en especial en la expresión que había hecho, creyendo que tal vez estaba pensando en alguien. Pero salió de ese pensamiento cuando vio un sacerdote esperándolo frente a la puerta de su habitación. El muchacho preguntó qué sucedía, y el hombre le entregó una carta diciéndole que provenía de la familia imperial. Valentín se preguntó qué habría pasado para que le enviaran correspondencia. Cuando la abrió, su rostro cambió. Estaba sorprendido. Más que eso, estaba paniqueado. Bombones, ¿qué contendrá esa carta para dejarlo así? Maximiliano iba bajando unas gradas en un lugar bastante oscuro. El duque estaba incómodo y tenía razón para sentirse así. Había recibido una correspondencia del emperador, quien le había dicho que tenía algo que mostrarle y que debía presentarse en las mazmorras subterráneas del palacio. Mientras descendía se preguntó por qué necesitaba verlo justo allí. Cuando abrió la puerta de una de las mazmorras, lo entendió todo. Se estaba llevando a cabo una ejecución. Pero lo curioso era que no era un subalterno quien la realizaba, sino un joven príncipe. El emperador solo observaba. Era una escena muy fuerte. Tanto la persona enviada a bailar con la calaca como el hechor estaban sufriendo, cada uno a su manera. Maximilián se acercó enseguida a Valentín y le preguntó qué era todo aquello. El emperador saludó a su hermano mayor y el duque quiso saber por qué el príncipe menor estaba llevando a cabo una actividad tan difícil. El monarca respondió que era habitual en la familia imperial hacer ese tipo de cosas, pues ellos habían crecido así desde niños. Maximilián reclamó, recordándole que Valentín no era como ellos y no tendría por qué cargar algo como eso. El emperador se levantó de su asiento y le dijo que el diferente allí era el duque, no el tercer príncipe. Luego le preguntó si sabía de qué acusaban a las personas encerradas en esa mazmorra. Decían que Valentín tenía un gemelo oculto, y como en la familia imperial jamás había existido gemelos, ese rumor cuestionaba el linaje del chico. El monarca quiso saber qué pensaba que ocurriría si ese chisme se filtraba afuera. Aclaró que para dar el ejemplo, ellos mismos debían gestionar el castigo. Pero Valentín no dejaba de temblar. Estaba completamente asustado y Maximilián lo sabía. Por eso habló con firmeza y le dijo al emperador que él se haría cargo de esa situación en lugar del tercer príncipe. Al día siguiente, en el pabellón occidental del palacio, Clarice descendió del carruaje con su maleta.
La protagonista estaba tranquila, sin imaginar lo que había ocurrido en ese lugar. Recordó que el día anterior uno de los clérigos le había notificado que el príncipe Valentín se había visto obligado a dejar el monasterio y que además había solicitado su baja. La Rosadita había preguntado el motivo, pero el sacerdote explicó que no les avisaron nada. Todo fue de imprevisto, así que tampoco conocía la situación. En el presente, Clarice comprendió que algo grave debió haber pasado para que él prácticamente huyera del monasterio, y para ella era necesario enfrentarlo en persona y escuchar sus razones. Sin embargo, alguien que llegó desde atrás la saludó, diciéndole que era bueno verla. Al oír esa voz, Clarice mostró una expresión de miedo, pues era el emperador. Él la saludó, refiriéndose a ella como pupila. La protagonista inclinó el cuerpo con rapidez, cumpliendo el protocolo, pero por dentro temblaba. Desde aquel día en que lo vio, años atrás, cuando el reino de Gresecaya cayó en manos del duque de Sheridan, no lo había visto en persona. Aunque el monarca era su benefactor, no entendía por qué le provocaba tanto temor. El rubio de cabellos largos se acercó, tomó el mentón del adolescente y comentó que no lo había notado, ya que solo le enviaba dinero y maestros, pero que realmente había crecido muy hermosa. Luego le preguntó cuántos años tenía. Clarice respondió como pudo, que tenía 15. El emperador pensó en voz alta si ya era momento de presentarle un banquete y quiso saber si había aprendido a bailar. Ella respondió que siendo una prisionera no había recibido ese tipo de clases. El emperador dijo que era inesperado, pues creía que su hermano mayor la mimaba tanto que se le había olvidado su papel real como carcelero. Clarice le contestó enseguida que el duque jamás había olvidado su rol y que ella siempre tenía presente que era una delincuente. El monarca apretó un poco más la quijada de la Rosadita. Le dijo que se alegraba por eso, pero que debía escuchar bien lo que le iba a decir. Ella debía ser ejecutada sin falta a los 18 años, y si alguien osaba intentar salvarla, esa persona y toda su familia serían eliminadas. La protagonista sudó frío y solo escuchó, totalmente atemorizada, y como si fuera la cereza del pastel, el emperador soltó su mandíbula y añadió que se verían en 3 años en el caldazo. Bombones. El caldazo era la plataforma donde las personas colocaban la cabeza y la cuchilla afilada caía sobre sus cuellos. Básicamente, Doña Guille. Dicho esto, el rubio oxigenado de cabellos largos se retiró, dejando a Clarice recuperando el aliento como podía. Por eso Malan le preguntó cómo estaba. Ella respondió que ya conocía esa situación y aunque estaba temblando le aseguró a su amigo rocoso que de verdad se encontraba bien. La expresión de Malan mostraba resignación, así que no pudo encontrar palabras de consuelo para su amiga. Clarice caminaba por los pasillos del palacio para ver a Valentín. Sin embargo, al llegar notó una reunión frente a la puerta del príncipe. Se acercó y preguntó si le había ocurrido algo. El mayordomo explicó que el tercer príncipe se había encerrado en su cuarto desde hacía un día y no había probado ni agua ni alimento. Le pidió que si podría llevar la comida a la habitación del príncipe, pues quizás así su Alteza aceptaría comer. Clarice no respondió, pero tomó la bandeja y entró en la habitación. Al ver al príncipe se quedó impactada. Valentín estaba temblando, aún con las ropas manchadas de jarabe de fresa, murmurando cosas como que lo dejaran en paz. Ella colocó rápido la comida en la mesa y se acercó enseguida a él, preguntándole por su condición. Valentín se sorprendió mucho al verla allí, aunque su rostro demacrado lo decía todo. Clarice verificó que Valentín estaba manchado de jarabe de fresa y alarmada intentó salir de la habitación para traer un botiquín de primeros auxilios. Sin embargo, el príncipe tomó su muñeca y la retuvo, pidiéndole entre temblores que por favor no se fuera, que se quedara con él. Ella guardó silencio unos segundos y luego se agachó para quedar a su altura. Le dijo con suavidad que no se iría, que se quedaría con él, pero también le pidió que no siguiera angustiado. Sus palabras fueron como un pequeño amparo para Valentín, suficiente para que por fin rompiera en llanto sobre su hombro. La protagonista lo abrazó y lo acompañó mientras él se lamentaba entre sollozos. Cuando por fin estuvo un poco más calmado, Clarice le preguntó si se sentía mejor. Y aunque la respuesta no fue alentadora, también quiso saber por qué estaba manchado de jarabe de fresa. Si acaso él estaba herido. Valentín explicó que esa fresita no era suya, sino de un prisionero. La reacción de Clarice
fue de total desconcierto. Entonces el tercer príncipe le contó que el monarca lo había citado a las mazmorras para una lección sobre cómo eliminar prisioneros. Para él, fue una situación irreal. Nunca había visto sufrir a alguien así. Peor, mientras ejecutaba la orden también sufrió emocionalmente, porque terminó relacionando a la persona que padecía con Clarice. Con la voz quebrada gritó que no permitiría que ella fuera enviada al más allá por el monarca. Dijo que encontraría la manera de salvarla, fuera como fuera. La rosadita, sorprendida, no supo qué decir al inicio, pero de inmediato recordó la amenaza directa del emperador. Cualquiera que intentara ayudarla sería eliminada junto a toda su familia. Por eso le gritó que eso no podía pasar. Valentín le preguntó por qué, si esa decisión había sido tomada arbitrariamente por sus hermanos. Sin embargo, Clarice le explicó que era la última descendiente del reino Gresecaya. Eso significaba que aunque el reino hubiera caído, mientras ella viviera el linaje seguía existiendo, y solo con su desbebimiento llegaría el final definitivo de Gresecaya. Por eso le pidió que la dejara cumplir su deber como princesa, por primera y última vez. Valentín guardó silencio, conteniendo las lágrimas y mordiéndose los labios. Se cubrió la frente con la mano para ocultar su expresión y luego le preguntó si le había mencionado todo eso a ese tipo. Como ella no entendió, Valentín explicó. Sí le había contado su situación a Noah. Sin embargo, no hubo respuesta. Entonces el tercer príncipe no lo podía creer. Eso significaba que el mago no sabía nada sobre su condición política. Clarice apartó la mirada y contestó que Noah sí sabía que ella era una prisionera. Valentín le dijo que no se refería a eso, sino al hecho de que estaba destinada a enfrentar la huesuda a los 18 años. Añadió que estaba seguro de que ella había tenido la oportunidad de contárselo, así que le preguntó por qué no lo había hecho. Pero como suele pasar, no nos dejaron escuchar su respuesta. Un poco más tarde, ya con el sol poniéndose, Clarice caminaba por los pasillos del palacio cargando su maleta. Pensaba en cómo al final no había podido responder la pregunta de Valentín, y era porque Noah era el único que le hablaba del futuro. No quería romper esa ilusión. Se detuvo de golpe, tanto en sus pasos como en sus pensamientos. Paralizada, analizó por qué no se lo había dicho desde un inicio. Tenía miedo de que él supiera sobre su ejecución. No quería que el mago la viera como alguien con un destino marcado, sino como lo que ella era cuando estaba con él, una chica alegre y normal. Y sobre todo, deseaba que Noah fuera el único capaz de verla así, con ojos que soñaba con algo distinto. Gracias a ese pensamiento, Clarice empezó a llorar, y su llanto fue largo y profundo. Por fin entendió que realmente sentía algo por Noah, pero el escenario cambió a la mansión del ducado en la capital. Maximilian estaba en un estado lamentable. De pronto, alguien lo llamó, así que giró la cabeza. Quien había entrado en la habitación era Brielle. El duque le pidió que no se acercara, pues había realizado una limpieza. Él mismo había enviado al más allá a varios prisioneros. Sentía que estaba sucio, indigno incluso de acercarse a su esposa o a Clarice. Pero Brielle lo abrazó sin dudar. Le recordó que cuando se casaron hicieron un pacto, y que si él estaba cubierto de esa suciedad, entonces ambos debían compartirla. Las palabras de Brielle sorprendieron al duque y luego lo conmovieron. Maximilian añadió que él no podría quitarle la vida a esa niña, y aunque deseara volver al pasado, pues Brielle la interrumpió y le dijo que eso era imposible. Pues que se lo digan las demás reencarnadas, a ver si están de acuerdo. Pero bueno, le dijo que solo podía hacer lo que aún estuviera en sus manos en el presente. Por eso le pidió que protegiera a Clarice, porque la Rosadita todavía tenía la oportunidad de ser salvada. Sus palabras volvieron a sorprenderlo. El duque tomó la mano de su esposa y le aseguró que así sería, que protegería a esa niña. Con el paso del tiempo llegó la primavera, y con ella el momento en que los estudiantes debían abandonar el monasterio. Eugenia se despidió de la protagonista. Clarice le deseó un buen viaje y le pidió que si podía le escribiera cartas. Su compañera le aseguró que así lo haría y se marchó. Mientras la Rosadita terminaba de despedirse de Eugenia, alguien avisó que la estaban buscando. Era Noah. El mago fue directo y le preguntó si regresaría a Sheridan de inmediato.
Ella respondió que sí, porque ya había terminado su vida en el monasterio. Entonces, él le pidió que le avisara por correspondencia cuando llegara, y así quedaron. En ese momento, el peliazul vio un pétalo de cerezo sobre su cabello, lo retiró con delicadeza y le dio las gracias por todo, dejando claro que la iba a extrañar. Aquellas palabras hicieron que la protagonista se sonrojara y pensó que definitivamente Noah le gustaba. Pero como no podía tener un futuro con él, sentía que no tenía permitido expresar sus sentimientos, por mucho que deseara ser un poco egoísta. Pero aún así, quitada de la pena, le preguntó si podía pedirle algo. Quería un abrazo antes de irse, porque no se verían por mucho tiempo, y le aseguró que también lo iba a extrañar. Noah no respondió con palabras, simplemente la abrazó con un sentimiento profundo. Le dijo que no se preocupara, que él iría a verla. Ella no quiso responder, solo quiso disfrutar de ese último abrazo. Una semana después, ya en la mansión Sheridan, Clarice anunció su regreso y la gran duquesa le comentó que hacía mucho que no dormían juntas, pues antes la protagonista solía pedirle canciones para dormir. La rosadita le recordó que eso era cuando ella era una pequeña y curiosa le preguntó qué libro estaba leyendo. Brielle respondió que era para aprender el idioma Broca. La rosadita quiso confirmar si Broca era el continente al que habría que navegar medio año para llegar, y la gran duquesa dijo que así era. Había escuchado rumores de que el comercio entre la capital real y Broca había aumentado, así que pensaba que sería útil aprenderlo desde ya. Y aunque estudiando sola no avanzaba mucho, necesitaba la ayuda de alguien. En ese momento Clarice se le encendió un foco mental y le preguntó qué tal si estudiaban juntas. La gran duquesa dijo que quizás sería complicado para la protagonista, porque debía prepararse para el examen de servicio civil. Pero la rosadita respondió que los idiomas eran más fáciles aprenderlos acompañada. Entonces Brielle admitió que en ese caso sí necesitaría su compañía. Sin embargo, tuvo que retirarse. Comentó que por el embarazo debía ir con frecuencia al baño. Una vez en el pasillo, la gran duquesa se mostró seria. Maximilian la llamó y le preguntó cómo estaba Clarice. Ella respondió que por suerte la niña parecía interesada en el idioma de Broca, pues en cuanto comentó que tenía dificultades, Clarice se ofreció a estudiar con ella. Destacó que era una buena niña, pero también confesó su tristeza. Si la protagonista llegaba a descubrir por qué realmente querían que aprendiera un idioma extranjero, ¿acaso le guardaría rencor? El duque guardó silencio y luego abrazó a su esposa. Le dijo que Clarice ya había decidido entregar su vida, así que un conflicto entre ellos sería inevitable. Sin embargo, ambos rogaban a Dios que apareciera alguien capaz de alimentar, aunque fuera un poquito, su ambición por vivir un futuro. Mientras tanto, en la torre mágica, Noah descansaba leyendo una carta enviada por Clarice. En ella, la rosadita comentaba que había estado estudiando Broca. Le comentaba que aprender un nuevo idioma era muy difícil, pero también divertido, porque estudiaba junto a la gran duquesa. Incluso le decía que ya podía escribir algunas palabras. También mencionaba que ya había pasado un mes sin verlo y por eso lo extrañaba mucho. La carta hizo sonrojar al muchacho y a la vez lo alegró, pero afuera de su habitación alguien llamó para informarle que pronto llegaría un invitado del imperio, así que debía salir de la pieza. No aceptó y luego se ve cómo iba caminando por los pasillos de la torre. Mientras lo hacía, pensó en cómo la familia imperial había solicitado investigar a fondo el golem colapsado. Su investigación, aquella que llevaba trabajando desde su infancia, había sido aceptada gracias a la petición de Astor y los duques de Sheridan. Hasta ese momento, la corte había sido reacia a investigar ese asunto, y aunque no entendía por qué el cambio repentino, él en realidad se oponía firmemente a desenterrar los secretos del golem, porque podría revelar la existencia de los poderes de Clarice. Mientras esperaba el miembro de la familia imperial se preguntó quién sería. Y en eso, un carruaje tirado por caballos blancos y escoltado por caballeros imperiales entró a la torre. La persona que descendió comentó que no sabía cómo corresponder a ese recibimiento. Y Noah quedó sorprendido. Era el amigo de Clarice, quien se presentó como el tercer príncipe de Saffers, Valentín Saffers. Más tarde, ya a solas, Noah admitió que no esperaba que Valentín fuera el invitado.
El príncipe explicó que necesitaba pedirle un favor. Quería encontrar los restos de su padre, ocultos dentro del golem colapsado. El emperador le había prometido concederle cualquier deseo y había escuchado que la decisión dependía de Noah. Así que le pidió levantar el golem cuanto antes. El peliazul respondió que lamentablemente no había encontrado una forma de levantarlo y aclaró que aunque fuera príncipe, no podía conceder una petición tan irracional. Valentín quedó consternado. Luego apretó los dientes con rabia y un destello de enojo desbordado hizo que tomara por el cuello de la camisa al mago y le gritó que era un tonto, que no era momento para hablar tan despreocupadamente, porque si dejaba todo así, Clarice perdería su vida a los 18 años. No aguardó silencio, como si fuera algo completamente nuevo e irreal. Por esto, abatido le preguntó a Valentín de qué estaba hablando. Y así terminó la segunda temporada. Bombones, paciencia, todavía no hay fecha de retorno.